Pues nuevamente, hermanos, feliz sábado. Hemos llegado a un sábado más, un sábado menos para la venida del Señor Jesús. Y vamos a estudiar en este día del Señor. Más que estudiar, vamos a recordar por qué somos adventistas del séptimo día. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija en el estudio de su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más, mi Dios, nos postramos de rodillas delante de tu presencia para pedir lo mismo que pidió Salomón: sabiduría, conocimiento y entendimiento. Hemos mirado que tu palabra dice que debemos de ir a ti para obtener ese conocimiento que viene de lo alto. Por lo cual te suplicamos por el Espíritu Santo, quien es el que nos guía, nos enseña, nos redarguye, nos consuela como ese maestro que viene a enseñarnos. Por eso, Señor, te suplicamos que a todos los que estemos aquí, al estudiar este tema, Señor, nos afiancemos en esa bendita esperanza bienaventurada del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, Señor, ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestro consuelo, ahí está nuestro pronto auxilio. Un día cumplirás tu palabra para que donde yo esté, vosotros estén conmigo. Esa es nuestra fe, Señor. Guíanos en el estudio. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Anoche nosotros estábamos estudiando acerca de recordar el día del Señor y estábamos leyendo el libro de Apocalipsis capítulo 14. Vamos a abrir nuevamente la Biblia en Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. El que le encuentre le puede dar lectura. Apocalipsis 14, 6. A ver, ¿quién quiere leerlo, hermano Daniel? Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda la nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Versículo 7. Diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aquí encontramos, hermanos, un solemne mensaje de reavivamiento y de reforma. ¿Qué dije yo que encontramos aquí? Un solemne mensaje de reavivamiento. Encontramos un solemne mensaje ¿de qué? De reavivamiento y de reforma. ¿Por qué es que encontramos ahí un solemne mensaje? Porque aparece un ángel volando por en medio del cielo. Los ángeles, dice la Biblia en Hebreos capítulo 1. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 7. Hebreos 1:7. A ver quién quiere leerlo. Hebreos capítulo 1 y el versículo 7. Hermana Vallejo, léanos Hebreos 1:7, fuerte. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Qué son los ángeles?
Son ministros. Son ministros. Claro, dice aquí que son espíritu, pero dice que son ministros. Dice que los ángeles son enviados para ministrar lo que Dios les ordena. Aquí mismo, mire lo que dice el versículo 14. ¿Quieres leerlo, Alfredo? Hebreos 1:14, ¿qué dice la Biblia? No son todos espíritus ministradores enviados por servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Dice la Biblia, no son todos los ángeles ministradores. ¿Qué son los ángeles? Ministradores. Que ministran, que trabajan, que obran. Y los ángeles, ¿qué dice la Biblia en el siguiente párrafo? Dice que son enviados, ¿para qué? Para servicio. Por eso es que son ministros, son enviados para servicio. En otras palabras, son obreros del Señor. Trabajan para el Señor. Y son enviados para servicio a favor de ¿quién? A favor de los que serán herederos de salvación. Es decir, ellos son ministros de nosotros. Y son enviados para que nosotros recibamos la salvación de Dios. Esos son los ángeles. Espiritualmente nosotros también somos como los ángeles. Aunque somos hechos, creados un poco menor que ellos, también somos ministros, enviados para trabajar en favor de aquellos que serán salvos. Por eso cuando nosotros leímos en Apocalipsis 14 y el versículo 6, ¿qué miró Juan? Un ángel. Miró a un grupo de ministros de Dios proclamando primero una obra de reforma y de reavivamiento. ¿Qué se había perdido a lo largo de todos los años para que viniera este ángel con este mensaje de reavivamiento y reforma? Vamos a contestar primero esta pregunta antes de contestar la que les hice. ¿Cuál es el mensaje central de Apocalipsis 14:7? A ver quién quiere leer Apocalipsis 14:7. Para ver cuál es el mensaje central de este ángel. Apocalipsis 14:7. A ver quién quiere leerlo. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y la mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es el tema principal de este ángel o de este movimiento de reforma y reavivamiento? Encontramos que es adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Para que este mensaje se convierta en un mensaje de reavivamiento y de reforma, es porque algo se había perdido en el transcurso del tiempo. Se había perdido la adoración a Dios, pero se había perdido específicamente el día en que se adora al Dios verdadero. ¿Y qué se había perdido durante tanto tiempo? El sábado. Desde la época de los apóstoles siempre hubo un pequeño remanente que estuvo guardando el sábado del Señor. Pero las grandes masas, las grandes iglesias cristianas apostataron de esta fe y perdieron el sábado. Hasta que vino este ángel con el mensaje de temed a Dios
y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Hasta que apareció este movimiento, es cuando nuevamente surgió el recordar ¿qué día? El sábado. ¿Cómo dice el mandamiento? Éxodo 28, ¿cómo dice? Acuérdate del sábado para santificarlo. Eso se había perdido en el transcurso del tiempo y de los años. Los cristianos ya no se acordaban de el sábado, porque les habían metido en la mente ahora un nuevo día. ¿Cuál era ese nuevo día que les habían metido? El domingo, el primer día de la semana. Gracias a ese mensaje del primer ángel, un mensaje solemne, un mensaje de reavivamiento y de reforma, es que nosotros hoy en día, ¿qué día guardamos? El sábado. Si estos hombres no se hubieran reavivado y no se hubieran reformado, ¿cómo estaríamos hoy? Estaríamos adorando en el primer día de la semana. Pero la profecía decía que tenía que venir este ángel con este solemne mensaje de reavivamiento y reforma. Y ese mensaje nos manda a mirar ¿a quién, hermana Araceli? ¿A quién nos manda a mirar este ángel? Al sábado y al creador del sábado, a Dios. Los dos van unidos. Y entonces este movimiento nos empezó a decir, acuérdate del sábado, acuérdense del sábado para santificarlo. Hay una cita que está en referencia a que no debemos de olvidarnos del sábado, pero tampoco debemos de olvidarnos ¿de qué? Del movimiento. Miren lo que dice esta cita. Se encuentra en notas biográficas y dice, a ver quién quiere leerlo. Alguien que lo lea en voz alta. No sé si está el otro micrófono aquí o no. A ver, nuestro hermano David lo va a leer. Y miren lo que dice. Al repasar nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de avance hasta nuestra posición actual, puedo decir, alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho, me llenó de asombro y de confianza en Cristo como líder. No tenemos nada que temer para el futuro, excepto que olvidemos el camino por el que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada. Somos deudores ante Dios de usar cada ventaja que Él nos ha confiado para embellecer la verdad mediante la santidad de carácter y para enviar mensajes de advertencia, de consuelo, de esperanza y de amor a los que están en las tinieblas del error y del pecado. Amén. Fíjense lo que dice la cita, Primero nos dice, ¿qué tenemos que hacer? Repasar. ¿Y qué tenemos que repasar, hermana Inde? La historia. Tenemos que repasar nuestra historia. Le hago una pregunta, hermana Inde. ¿Usted alguna vez ha repasado con sus nietos su historia? Amén. Muchas veces. Aquí dice que al repasar nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de avance, al repasar nuestra historia,
en el repaso de nuestra historia, siempre nos detenemos en los hitos o los pilares que han sido de mayor importancia. Por eso al tema le pusimos el orden del movimiento de 1844 en 4 pasos. Un resumen. Claro, algunos pueden poner 7 pasos, otros pueden poner 12. Pero este es solo un recordatorio de cómo Dios nos guió en el pasado. Y luego dice la cita: habiendo recorrido cada paso de avance hasta nuestra posición actual, puedo decir, cuando usted repasa su historia, ¿qué le va a salir del corazón? Una expresión de agradecimiento, de consuelo, de asombro y de confianza. Y de lágrimas. Porque imagínense a la hermana Aide contándole a sus nietos cómo el Señor la ha venido trayendo y cómo la ha traído hasta sus 91 años en toda esa historia como adventista del séptimo día. Y cómo el Señor la ha mantenido hasta este tiempo, en la posición actual que ella tiene. Luego dice: me lleno de asombro y de confianza ¿en quién? En Cristo como líder. No tenemos nada que temer para el futuro, excepto, viene una excepción, ¿excepto qué? Excepto que olvidemos el camino por el que el Señor nos ha guiado. Les hago la pregunta, ¿será que como iglesia y como pueblo podemos olvidarnos del camino por el cual Él nos trajo? Sí. Por eso el Señor dice que Él va a enviar, ¿qué cosa? Va a enviar mensajes. Y para que un mensaje llegue, ¿qué tiene que usar Dios y Cristo, nuestro líder? A un ministro, a un mensajero. Por eso aquí dice que estos ministros, que estos mensajeros van a hacer, primero, repasar nuestra historia. Van a traer a la gente a que no olviden el camino del Señor y a que no olviden su enseñanza que Él envió en el pasado. Si olvidamos eso, estamos en peligros de perder el camino por el cual el Señor nos trajo, y estamos en peligro de perder la sana enseñanza que Él nos dio. ¿Saben ustedes que eso ocurrió en el pasado? Miren lo que dice el libro de Jueces. Vamos a leer la Biblia. Jueces. Jueces. En el capítulo 2, versículo 10. A ver quién quiere leerlo. Jueces capítulo 2 y el versículo 10. Léalo, hermanita Mora. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y se levantó de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué le ocurrió a esta nueva generación? Olvidaron su historia. ¿Qué más olvidaron? Se olvidaron del camino del Señor, de la obra que Él había hecho. Se olvidaron de cómo Dios los había guiado en cada paso que dieron. Entonces les hago la pregunta, ¿nos podemos olvidar, hermanos? Por eso el Señor nos dice que debemos de repasar nuestra historia.
Versículo 11. Miren lo que ocurre cuando nos olvidamos de cómo Dios nos ha guiado. A ver quién quiere leerlo. Jueces capítulo 2 y el versículo 11. Amén. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12. Y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y hasta Tarot. Así que, ¿qué ocurre cuando nos olvidamos de cómo Dios nos ha guiado? Nos vamos en pos de la apostasía, en pos de la idolatría. Nos apartamos del camino. Cuando nos olvidamos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. ¿Es bueno olvidarnos de cómo Dios nos ha guiado? No, no es bueno. ¿A dónde nos conduce el olvidarnos de nuestra historia pasada, del camino, de las enseñanzas? ¿A dónde nos lleva cuando nos olvidamos de eso, hermanos? A la apostasía. Les hago la pregunta, ¿cómo está la iglesia adventista del séptimo día de la corporación? ¿Cómo está, hermana? Está en apostasía. ¿Por qué entonces es que ellos están en apostasía? Oh, porque se olvidaron ¿de qué? De su historia pasada. Se olvidaron del camino, se olvidaron de sus enseñanzas. Así que, ¿qué tienen que hacer los mensajeros del Señor? Tienen que dar mensajes de advertencia, de consuelo y de esperanza. ¿Y qué más tienen que hacer los mensajeros? Tienen que sacarlos del error, señalar el error, tienen que sacarlos de las tinieblas y tienen que denunciar al pecado. Así que estos mensajeros, ¿en qué deben de convertirse? ¿Cuál es el mensaje? ¿Se acuerdan que les dije que ese es un solemne mensaje? De Apocalipsis 14. ¿Y en qué se convierten estos mensajeros? Ministradores. Estos mensajeros se deben de convertir en verdaderos reformadores. Y tienen que estar bajo un reavivamiento del Espíritu Santo para que puedan realizar esta obra. Una vez que se da el mensaje y bajo el libre albedrío que tiene cada uno de nosotros, el Señor va a actuar. Miren lo que dice. Si decidimos seguir viviendo bajo un camino equivocado, bajo una enseñanza equivocada, y si decidimos seguir olvidando nuestra historia. Miren lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 14. A ver quién quiere leerlo. Jueces 2, 14. Amén. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los engendró en manos... Los entregó. El cual los entregó en manos de robadores, que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron estar de pie delante de sus enemigos. Versículo 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado. Así los afligió en gran manera. ¿Qué pasa si decidimos mantenernos bajo nuestra propia rebelión, alejados de nuestra historia,
si decidimos seguir andando en nuestros caminos y en nuestras propias enseñanzas, no como Él nos guió en el pasado. ¿Qué va a ocurrir con cada uno que decida mantenerse en esa misma línea? Vamos a caer en pecado. ¿Caemos en pecado? ¿Caemos en error? ¿Caemos en tinieblas? En otras partes seguimos en apostasía. ¿Y la apostasía a dónde nos lleva? ¿O a dónde nos llevará? Al furor de Dios que se ejecuta a través de los enemigos. Fíjense, el Señor ocupa otras naciones, ocupa otras iglesias para ejecutar sus juicios. Porque nosotros decidimos mantenernos en el error, el pecado, las tinieblas y la apostasía. Y nuevamente en cada generación el Señor manda mensajeros. En cada generación el Señor manda mensajeros. Miren lo que dice el versículo 14. Versículo 16. A ver quién quiere leerlo. Jueces 2:16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban. ¿Qué hizo Jehová nuevamente en esta generación? Oh, Jehová levantó jueces, ¿para qué? Para que los libraran de mano de los que los saqueaban. Les pregunto, ¿Jehová levantó mensajeros? Sí, levantó mensajeros. ¿Para qué? Para amonestar, para consolar, para dar advertencia, para dar esperanza, para sacar de las tinieblas, traernos a su luz admirable, para sacarnos del error y traernos a la verdad y para liberarnos del pecado y andar en sus mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes que leímos en Apocalipsis 14:7 que estos mensajeros van a dar un mensaje de temed a Dios? Vamos a buscar Salmos capítulo 111 para ver qué es el temor a Dios. Salmo 111 y el versículo 10. A ver quién quiere leer Salmo 111 y el versículo 10. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos. Su ley permanece para siempre. Dice, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos. Les hago la pregunta, ¿el Señor no nos está mandando a recordar para que andemos en el camino y en la enseñanza que el Señor nos dio en nuestra historia pasada? Sí, el Señor nos manda. ¿Saben cómo lo dice en Jeremías capítulo 6? Vamos a leerlo en Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Versículo 16. A ver quién quiere leerlo. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová:
Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por ellas. Y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Fíjense, ¿cuál es el consejo del Señor? Paraos en los caminos, dice, y mirad y preguntad ¿por quién? Por las sendas antiguas. ¿Y cuál es el mandamiento que se da ahí? Andad por él. Ese es el mandamiento. Anden por ese camino. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué dijo el pueblo? No andaremos por ese camino. Les hago la pregunta. ¿Siempre ha habido pueblo que anda todo el tiempo en los caminos del Señor? Siempre ha habido un pueblo. ¿Pero todo el pueblo siempre ha caminado en ese camino? No. Aquí hay un pueblo que dice, nosotros no vamos a regresar a nuestra historia pasada. Eso ya es pasado. Nosotros no vamos a andar por ese mismo camino que ellos anduvieron en el pasado, ni vamos a enseñar lo que ellos enseñaron en el pasado. Nosotros vamos a labrar nuestra propia historia, nuestro propio camino y nuestras propias enseñanzas. ¿Y cómo les va a ir si siguen manteniéndose en esa labranza? Dice la Biblia que Dios se enfurecerá con su ira. Miren lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que va a traer Él para los que decidan rechazar el andar por las sendas antiguas? Aquí mismo en el versículo 18. A ver quién quiere leerlo. Jeremías 6:18, para ver qué les va a ocurrir a los que decidan no caminar en las sendas antiguas. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que hay entre ellos. Versículo 19, ¿qué dice? Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no atendieron a mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con aquellos que decidan no caminar por las sendas antiguas? Va a traer mal. Porque no atendieron a sus palabras. ¿Y cuál es el principio del temor a Dios? La sabiduría. Así que estos, creyéndose ser sabios, ¿qué se hacen? Necios. Ahora, vamos a trasladarlo en una comparación. Vamos a compararlo. ¿Por cuánto tiempo se había perdido el sábado? Por muchos años. Hasta que nos llegó este mensaje solemne de reavivamiento y reforma. Y algunos decidieron, ¿qué cosa? Caminar, ¿por dónde? Por las sendas antiguas. ¿Y cuál era las sendas antiguas? ¿El domingo o el sábado? Oh, el sábado. Así que hubo un remanente que decidió caminar por esa senda antigua, de regresar a observar, a guardar y a considerar el sábado como el día santo del Señor. Porque regresaron a las sendas antiguas. Ahora apliquemos ese mismo principio a nuestra historia. Hoy se ha perdido de que se predique
nuestra historia. Y los mensajeros no quieren regresar a las sendas antiguas. Pero hay un grupo de obreros, ministradores, que van a invitar al pueblo ¿a dónde? A caminar por las sendas antiguas. Y los van a llevar a que se recuerden el camino que el Señor les trazó para que ellos dieran sus pasos, y en cada paso que el Señor les daba que dieran, Él los guiaba. Y los mensajeros van a invitar al pueblo a que regresen a la enseñanza de nuestra historia pasada. ¿Va a haber un grupito que sí va a caminar en esa senda? ¿Hubo un grupito que caminó en la senda del sábado y se apartó de la senda del primer día? Entonces, ¿va a haber un grupo que va a caminar bajo esta misma senda? ¿La senda de la verdad? Claro que va a haber un grupo. El Señor nos dice que si nosotros decidimos no caminar bajo las sendas antiguas, Él dice: yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no atendieron a mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Cuál era la orden? Andad por las sendas antiguas. Miren lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 30. Isaías capítulo 30. Y vamos a leer en el versículo 8. A ver quién quiere leerlo. Isaías capítulo 30 y el versículo 8, para ver qué les va a ocurrir a aquellos que no quieren caminar en las sendas antiguas. Amén. Isaías 38. Amén, hermana Araceli. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y anótala en un libro, para que quede hasta el día postrero, para siempre por todos los siglos. El versículo 9, miren lo que anotan en la tabla debido a la visión. Que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Versículo 10. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. ¿Y a dónde los van a llevar estos falsos profetas? Versículo 11. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Versículo 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra, confesasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace el pueblo? ¿Regresa a la senda antigua? No, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo le llama al pueblo al que no quiere regresar a la senda antigua? ¿Cómo le llama Dios a este pueblo? Pueblo rebelde, hijos mentirosos. ¿Saben por qué les llama pueblo rebelde e hijos mentirosos? Una, porque ese no es el camino que el Señor trazó para su pueblo. Dos, porque esa no es la enseñanza que Dios dio a su pueblo. Por eso les llama mentirosos. Y si son mentirosos, ¿quién es su padre? ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás.
Y si ellos enseñan cosas que van en contra de lo que se enseñaba en el pasado, ¿cómo le llama Dios a ellos? Mentirosos. Hoy en día usted le dice a un mensajero que está enseñando en contra de lo que se enseñaba al comienzo y usted le llama mentiroso, usted se echa de enemigos a todos sus seguidores. A todos sus seguidores usted se los echa de enemigos. ¿Saben por qué? Porque están en tinieblas. Ellos creen que por el camino que ellos andan es el correcto. Pero la Biblia dice, ¿cómo le llama a los que no quieren regresar a las sendas antiguas? Rebeldes, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. A ver, hermanos, si el Señor nos dice a nosotros, pueblo mío, o si nos los dice todavía con más cariño, a ver, niña de mis ojos. O si utilizamos las palabras de Salomón, a ver, amada mía, vuelve a mi senda antigua. Y el pueblo dice, no, yo estoy bien así. ¿Cómo le llama la Biblia? Rebelde, mentirosos, porque no quieren oír la verdad. No, yo prefiero quedarme con la enseñanza de ahora. Sino con la enseñanza de mis padres. O con la enseñanza de mis padres. Yo me quiero quedar con esa enseñanza. Eso lo aplicamos muchas veces cuando damos estudios bíblicos acerca del sábado. La Biblia dice que el sábado es el día del Señor. Sí, pero es que yo quiero quedarme con la enseñanza que me dio mi padre. Así hay muchos adventistas. No, es que yo me quiero quedar con la enseñanza de mi predicador favorito. Con esa enseñanza yo me quiero quedar. Pero si esa enseñanza no está de acuerdo con lo que se enseñaba en el pasado, ¿cómo te llama la Biblia? Mentiroso, rebelde y que no quieres oír la palabra del Señor. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 10. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. ¿Qué pide el pueblo, hermanos? El pueblo pide algo novedoso, algo nuevo, algo que no tenga que ver con la senda antigua. Profetízanos algo nuevo, algo novedoso. Profetízanos mentira. Eso de las sendas antiguas no las mires. Profetízanos cosas halagüeñas. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dicen los falsos profetas? Los que profetizan mentira. ¿Qué dicen? Versículo 11. Dejad el camino. ¿Cuál camino, hermanos? Oh, las sendas antiguas. ¿Saben ustedes que muchos pastores, ministros, le dicen a los mismos adventistas, laicos, no, los pioneros adventistas se equivocaron.
No los escuches. Es más, miren, una prueba de ello, gracias hermana Jiménez, una prueba de ellos es que los líderes no quieren que ustedes conozcan las sendas antiguas a tal grado que ni imprimen los libros de las sendas antiguas. ¿Ustedes conocen los libros de las sendas antiguas? El don de profecía, pero no solamente está el don de profecía. Están los libros de los pioneros adventistas. Uriah Smith, Haskell, Andrews, James White. Y los profetas les dicen a su iglesia, no los leas. Mira, mejor te recomiendo el libro nuevo que acaba de sacar Bullón. Ese sí léelo. Oh, mira, mejor te recomiendo este nuevo libro que acaba de sacar este pastor Mark Finley. Ese léelo. Oh, mira, mejor te recomiendo este libro de Ted Wilson. Léelo. Los ministros no quieren que conozcas las sendas antiguas. Por eso ni imprimen las obras de las sendas antiguas. Y cuando no regresamos a las sendas antiguas, ¿a dónde nos envía eso? Versículo 11. Apartaos de la senda. ¿Quién dice eso? Los profetas, los mensajeros. Los falsos, claro. Apartaos de la senda. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Imagínense que digan, quiten de nosotros. Nosotros no queremos saber nada de ese líder que nos guió en el pasado, que nos enseñó en el pasado. Nosotros no queremos saber nada de él. Nosotros queremos saber de nuestro nuevo líder, de nuestro nuevo Cristo. De ese Cristo que nos guió en el pasado, de ese no queremos saber. Nosotros queremos saber de un Cristo que no castiga, que no se aira, que es puro amor, que es pura misericordia. Pero de ese Cristo que castiga, de ese yo no quiero saber. No nos hables de él. Dice la Biblia en Apocalipsis, yo amo, yo reprendo y castigo a los que amo. Dice aquí, versículo 12, lo que dice el Señor cuando no regresamos a las sendas antiguas. Por tanto, ¿quién dice? Oh, ¿y quién es el Santo de Israel? Porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como pared agrietada a punto de caer. Les hago la pregunta, ¿es pecado no regresar a las sendas antiguas? Sí, dice la Biblia, es pecado no regresar a las sendas antiguas. ¿Y por qué es que se convierte en pecado? Porque Santiago 4 dice, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si el Señor nos está dando la orden, regresad a la senda antigua, y nosotros no obedecemos, nos convertimos en hijos rebeldes. Y luego dice, versículo 14, y lo quebrará
como se quiebra un vaso de alfarero. ¿Y qué más dice la Biblia? Que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. ¿Cuándo es que ustedes han quebrado, si es que alguna vez han quebrado, un vaso de alfarero? ¿Cuándo es que se quiebra un vaso de alfarero que realmente queda en polvo? No es cuando se cae así por accidente y se cae, no. Cuando lo avientas con ira y coraje, porque no te obedecieron, porque no te escucharon, porque ellos decidieron seguir por sus propias sendas. Por eso el Señor dice, y los voy a arrojar como se arroja un vaso sin misericordia. Porque decidieron caminar en sus propios caminos, decidieron caminar en sus propias enseñanzas y me abandonaron a mí, al que los guió paso por paso. Se enoja, hermana Jiménez, está enojado. Por eso dice el libro de Jueces. Vamos a regresar a Jueces. Muchos piensan que esto de las sendas antiguas es algo sencillo, que es algo de que bueno, si no quiero no y todo eso. Ya hemos mirado que el no regresar es pecado. Jueces capítulo 2, versículo 17. A ver quién quiere leerlo. Jueces 2, 17. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Pero ellos no hicieron así. ¿Esta nueva generación obedeció a los mandamientos? No. ¿Qué se hicieron? Se apartaron del camino. Se hicieron rebeldes, se fueron tras otros dioses. Y miren lo que siempre ocurre. Versículo 18. Versículo 18. A ver quién quiere leer. Y cuando Jehová les levantaba jueces, era como el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Fíjense lo que dice el versículo. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová era con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová se arrepentía. ¿Por qué? Saben ustedes, hermanos, que a veces nosotros le gemimos a Dios para que nos enseñe el buen camino. Y le gemimos a Dios para conocer su enseñanza correcta. A veces le decimos a Dios, Señor, yo quiero comprender exactamente lo que tú diste a entender en Apocalipsis 17. Yo quiero saber esa profecía tan compleja. Escucho por un lado que dicen que es esto, escucho por otro lado que dicen que es esto, escucho por otro lado que dicen que es esto. Pero yo quiero saber de tu sabiduría. Y el Señor escucha el gemido del pueblo. Escucha el gemido del que está orando.
y le manda la luz. Pero luego esa luz que Él le manda no está de acuerdo con lo que Él quería escuchar, con lo que Él quería ver. Y empieza el debate con uno mismo. Pero es que yo no creo que este pastor se esté equivocando. Lo he seguido por muchos años. Lo he venido escuchando por muchos años. Y yo no creo que él esté equivocado. Y Dios te está llevando a las sendas antiguas. Te está llevando a la enseñanza antigua. Te está regresando al camino correcto. Y después de gemir, miren lo que dice, versículo 19. Pero acontecía que al morir el juez, ¿qué dice aquí? Ellos volvían atrás. A muchos les va a llegar esta luz de la senda antigua. Si no es que a todos. Pero muchos van a decidir regresar hacia atrás. Retroceder. Y dice la Biblia. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres. Imagínense, hermanos, después de tener la verdad, nos regresamos atrás de donde estaban nuestros padres, pero todavía regresamos un paso más atrás porque nos volvemos peor que nuestros padres. Imagínense. Eso es cuando se rechaza el regresar ¿a dónde? A las sendas antiguas. Sigue diciendo, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no desistían de sus obras ni de su obstinado camino. Es una caída libre. Es una caída libre. Dice que ahora andan ¿en qué? En sus propios caminos, en sus propias enseñanzas, tinieblas, error y pecado. Les hago la pregunta, hermanos, aquellos que decidieron rechazar el mensaje de reavivamiento y de reforma que el Señor trajo acerca del sábado y que era regresar a las sendas antiguas, ¿cómo quedaron ellos por haber rechazado ese mensaje? En tinieblas, perdidos. ¿Y cómo le llama la Biblia a los que se quedaron en esa condición? Viene un mensaje del segundo ángel. ¿Y cómo les llama ese mensaje a los que se quedaron andando en sus propios caminos, andando en sus propias enseñanzas? ¿Cómo les llama la Biblia? Rebeldes. Pero en el mensaje del segundo ángel les llama Babilonia. Babilonia le llama. Si nosotros decidimos no regresar a las sendas antiguas, y ya miramos que va en picada aquel que no regresa a las sendas antiguas, ¿a qué estado llegarán? Díganme ustedes si estas no son características de Babilonia. ¿Ha dejado el camino del Señor? ¿Ha dejado la enseñanza del Señor?
ha dejado la santidad del Señor, rechaza a sus mensajeros, rechaza la advertencia, rechaza el consuelo, la esperanza, rechaza el amor a la verdad, decide mantenerse en tinieblas, decide mantenerse en error y decide persistir en el pecado. Díganme si no es características de Babilonia, pues. ¿No es Babilonia? Sí, todo eso es lo que tiene Babilonia. Por eso el mensaje del segundo ángel les dice, ha caído Babilonia. ¿Por qué es que cayó Babilonia? Porque decidieron no regresar a las sendas antiguas. Por eso, hermanos, versículo 20. A ver quién quiere leerlo. Jueces capítulo 2, versículo 20. Hermano David. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Dios? Se encendió su ira. ¿Contra quién? ¿Y cuál fue el motivo de haberse encendido esa ira? Por cuanto esta gente traspasó mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz. Por eso, hermanos, vamos a hacer un repaso. Por la tarde vamos a dar el tema de el orden del movimiento de 1844. Nomás me quedé en la pura introducción de regresar a las sendas antiguas. Pero pues ya por la tarde miramos el tema de los 4 pasos del gran movimiento. Por lo menos el Señor nos dejó claro que es bueno regresar a las sendas antiguas. Debemos de regresar a las sendas antiguas. Debemos caminar en esas sendas. Debemos de regresar a sus enseñanzas en el pasado. Al repasar nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de avance hasta nuestra posición actual, ¿a dónde nos va a llevar el repasar nuestra historia? A que nos definamos en una posición. No vamos a andar de vientos de doctrinas para acá y para allá, sino que vamos a estar firmes como una palmera, junto a arroyo de aguas vivas. Puedo decir, alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho. ¿Quién debe de verlo, hermano? Hermana, nosotros. Usted tiene que mirarlo con su propio ojo. Para que usted lo mire, ¿qué tiene que hacer? Regresar a la senda antigua. Me lleno de asombro y de confianza. ¿Qué va a hacer el repasar nuestra historia? Nos va a llenar de confianza, nos va a afianzar en esa verdad. En Cristo como líder. ¿A quiénes tenían estos que andaban en este movimiento como líder? ¿A quién va a tener usted como líder? ¿Quién va a ser mi líder? Cristo. No tenemos nada que temer para el futuro, excepto que olvidemos el camino por el que el Señor nos ha guiado. Si caminamos por el camino pasado y bajo la enseñanza pasada, no tenemos por qué temer al futuro.
Porque ese mismo Dios que guió al pueblo de Israel, que guió al movimiento adventista, ¿a quién va a guiar? A nosotros. Si dependemos de Él, si caminamos en el camino que Él nos ha trazado y si andamos en la enseñanza que Él nos dio, no tenemos por qué temer al futuro. Por eso dice aquí que no debemos de olvidar el pasado, no debemos de olvidar el camino, no debemos de olvidar la guía de Dios, no debemos de olvidar su enseñanza. Ahora, dice la mensajera del Señor, somos deudores ante Dios de usar cada ventaja que Él nos ha confiado para embellecer la verdad mediante la santidad de carácter. Hermanos, nos convertimos en deudores de Dios cuando no hacemos todo lo posible por regresar a las sendas antiguas. Y para enviar mensajes de advertencia, no olvidemos de presentar estos temas a los que están en tinieblas, error y pecado. Por eso dice aquí, y para enviar mensajes de advertencia, de consuelo, de esperanza y de amor a los que están en las tinieblas del error y del pecado. ¿En qué debemos de convertirnos? En ministradores, en mensajeros, en recordadores, en reformadores, en historiadores, consoladores, mensajeros que traen este mensaje. Finalizamos con este versículo, Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 1. A ver quién quiere leerlo. Primera de Juan 1:1. Amén. Léalo, hermanita Mora. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Qué está haciendo Juan? Recordando. ¿Qué está recordando Juan? ¿A quién está recordando? A Cristo Jesús. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado. Versículo 3. A ver qué dice la Biblia. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El regresar a las sendas antiguas, les hago la pregunta, ¿nos va a unir en comunión? ¿Nos va a unir en comunión en una misma fe? ¿En un mismo bautismo? ¿En una misma enseñanza? ¿En un mismo sentir? ¿En un mismo querer? ¿En un mismo pensar? ¿En un mismo propósito? ¿En un mismo actuar? Fíjense a dónde nos lleva todo el regresar a las sendas antiguas. Versículo 5. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. El regresar a las sendas antiguas es sacarnos ¿de dónde? De las tinieblas.
el dar el mensaje de las sendas antiguas, ¿a dónde nos trae? A la luz. Y dejamos de ser, ¿qué? Tinieblas. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué pasa si no regresamos a las sendas antiguas? Andamos en tinieblas y somos mentirosos y no podemos estar en comunión porque no estamos practicando la misma verdad, ni estamos en la misma verdad. Versículo 7. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Mas si andamos en ¿qué? En luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es lo que nos trae a la comunión? Cristo. Bajo la luz de la verdad y bajo el caminar en las sendas antiguas, bajo el caminar en la misma enseñanza. Y si decimos que andamos en Él, no hablaremos mentira. En la boca de los 144,000 no se halló mentira en sus labios. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude a regresar a estas sendas antiguas y que nos mantenga en el camino del Señor, en la enseñanza del Señor, y que Él sea nuestro líder, para honra y gloria de Dios. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a darle gracias a Dios y que nos ayude a seguir avanzando. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consuelo, por tu esperanza. Gracias, Señor, por reafirmarnos en esta verdad. Ayúdanos a regresar a las sendas antiguas. Ayúdanos, Señor, a andar por ese camino que tú trazaste. Ayúdanos, Señor, a conocer esas enseñanzas que tú diste a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu verdad. Despeja de nosotros las tinieblas, el error y el pecado. Y ayúdanos a andar en luz como tú eres luz. Ayúdanos, Señor, a habitar entre hermanos en comunión, en verdad, en doctrina, en enseñanza, en propósito, en sentir y en querer. Ayúdanos, Señor, a ser uno como tú eres uno con tu Padre. Bendice, Señor, este estudio. Bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes. Bendice también, Señor, el alimento que se ha preparado con mucho amor y que sea de provecho para nuestro cuerpo. Gracias, Dios mío y Creador mío. Gracias, Señor Jesucristo, y alabado sea tu nombre por este día que tú nos has concedido para venir y estudiar tu palabra. Gracias a tu Espíritu Santo por venir a enseñarnos, a redarguirnos y a corregirnos. Y como dice la mensajera del Señor, que la deidad se dio para redimir al hombre caído. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.